Muy buenas cracks, espero que se encuentren excelente. Por lo visto, Dying Light 2 con censura les cuesta mucho menos a los desarrolladores de Techland, ya que se reveló el tamaño de producción en PlayStation 5. Resulta que jugar en un país en concreto costará mucho menos, porque el estudio polaco tuvo mucho cuidado con la censura. Para poner las cosas en contexto, a finales de 2021, Techland confirmó que debido a la ley vigente, Dying Light 2 en Alemania será censurado en gran medida. Los creadores tuvieron que eliminar parte del contenido incluso, y aunque no se conocen los detalles completos de estos cambios, se sospecha fuertemente que el equipo tuvo que adaptar de forma significativa el juego para este tipo de mercado. La cuenta de Twitter PlayStation Game Size confirmó el tamaño de Dying Light 2 en PlayStation 5. En primer lugar, tenemos que en la región americana descargarán 32.5 GB. Los polacos casi 31 GB, pero los jugadores de Alemania solo tendrán que preparar aproximadamente 25 GB de almacenamiento en sus consolas. Esto es bastante sorprendente. Claro que creó descontento y por supuesto sugiere que los desarrolladores tuvieron que lidiar con una compresión contundente del contenido. Techland informó anteriormente que tenía que eliminar la opción de matar NPCs, lo cual suena ridículo. Pero lo que suena más aún como una completa locura es que además los jugadores de Alemania no podrán cortar las cabezas de los oponentes ni desmembrar a los enemigos. Sin embargo, el apartado cooperativo puede ser el que se lleva la peor parte, ya que los jugadores alemanes no podrán jugar contra jugadores de otros países. Aunque Techland espera poder resolver este problema en el futuro. Obviamente no dieron a conocer una fecha aproximada, por lo que podemos suponer que no será a corto plazo. Vale la pena recordar también que Dying Light 2 recibirá importantes actualizaciones de juego cruzado, y los desarrolladores han anunciado 5 años de extenso soporte. Pero antes de meternos en ese tema, sigamos hablando del tamaño. Ya que se confirma que Dying Light 2 será el doble de grande en Xbox Series que en Play 5, aunque no en el buen sentido de la frase. Como les mencioné, el tamaño del archivo oficial de Dying Light 2 en Play 5 será de 32 GB y medio, que no es demasiado grande teniendo en cuenta la naturaleza del mundo abierto de Dying Light 2 y la calidad de imagen superior a la de su antecesor. Mientras tanto, los jugadores de PC pueden esperar un tamaño de archivo de 60 GB, pero en Xbox, Dying Light 2 ocupará nada menos que 72, lo cual es más del doble que la versión de Play 5. Este hecho tiene su propia explicación. En el caso de Play 5, Sony utiliza una técnica llamada compresión invisible, lo que básicamente significa que los desarrolladores pueden usar las herramientas de publicación de Sony para manejar el proceso de descompresión. El resultado es que el tamaño de los archivos se puede reducir en un porcentaje. Para empezar, la consola de Sony no viene con el SSD más grande, se podría decir, y la cantidad de espacio utilizable es otro factor, por lo que esta descompresión es una herramienta útil. Por el contrario, Microsoft tiene una larga experiencia en computadoras y software, por lo que se esperaría más que Xbox funcione un poco mejor en este sentido. En cualquier caso, los jugadores de cualquier plataforma tendrán que hacer lugar en su almacenamiento para la llegada de Dying Light 2. Ahora sí, con respecto a los 5 años de soporte post lanzamiento del juego, debo decir que suena prometedor, teniendo en cuenta que tanto el primer Dying Light como el segundo son títulos que no se enfocan en el multijugador, sino más bien al revés. Esto, con suerte, podría influir en otras desarrolladoras que se dedican a lanzar títulos single player, con tal de ampliarlos con contenido adicional. Según la cuenta oficial de Twitter, este soporte vendrá en forma de nuevas historias, ubicaciones, nuevos eventos y objetos en el juego. Esta es una señal prometedora para el futuro de Dying Light 2, esperemos que así sea al final del día. Poder confiar en el soporte a largo plazo de nuestros videojuegos favoritos a veces parece un sueño imposible, pero algún día esto podría ser una realidad para muchos otros títulos. Imaginen que de pronto Santa Mónica anuncia contenido adicional para God of War Ragnarok por varios años luego de la salida del juego. Díganme si no suena fenomenal imaginarnos la calidad de ese contenido y lo que podríamos llegar a obtener. Y con eso en mente voy a concluir las novedades por ahora. No olviden apoyar el video si les fue útil, comentar qué tal les pareció y suscribirse si quieren estar al tanto de más contenido relacionado a Dying Light 2. Espero tengan un excelente día, tarde o noche. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Buenas noches, buena suerte y permanezcan humanos.